Pues aquí estamos de vuelta con Albert Bouzas de Mallorca Cultural Tours y nos va a hablar de una cosa bastante interesante que bueno, es la esclavitud en la época medieval aquí en Mallorca, que yo por lo menos no sé mucha cosa y seguramente habrá bastante tema interesante detrás. Os va a sorprender bastante. Bueno, en primer lugar, por una cuestión de ética profesional, la información que voy a dar no es mía. Ajá. Está cogida de un estudio que hizo un señor que es doctor en Historia General, que además fue profesor mío. Ajá. No tengo comisión, ni siquiera, no creo ni que recuerde que yo existo, pero es por una cuestión de deferencia y de ética profesional. Se llama Jaume Sastre Moll, es doctor en Historia General, y su especialidad es el siglo XIV mallorquín y sobre todo temas culturales, de vida cotidiana, más de microhistoria. Las publicaciones que él hace es información directas de su estudio de archivo, que es donde realmente se realizan los estudios de archivo, no copiando de un libro o de otro. Y bueno, que sepáis que lo he cogido de una publicación suya que se llamaba Apunt sobre la vida quotidiana a Mallorca, la Baixada Mitjana. Creo que el título era este, porque no lo tengo delante, son apuntes míos. Y bueno, que sepáis que no me apropio de ello, que está documentado y referenciado. Esclavos en Mallorca. Primero, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? Nos situamos siglo XIII, XIV, XV, ¿de acuerdo? Baja Edad Media. Recordamos que Mallorca entra a la época medieval cristiana. Medieval ya era, ¿de acuerdo? Porque a veces se dice, no, es que antes no era medieval, era época musulmana. No, ya es medieval cristiana, especifico, en el siglo XIII, con la conquista catalana. Y a partir de esa época, en un primer momento, hay esclavos, pero Mallorca se autoabastece, digamos, da abasto, entonces no necesita importar. Sí que a partir de finales del siglo XIII en adelante, ya hasta finales de época moderna, hasta el siglo XVIII, podemos decir, no solo importa esclavos, sino que Mallorca es un centro de redistribución, ¿de acuerdo? Es decir, importa esclavos para uso local y reexporta, es decir, hace negocio. No perdamos de vista, de todas formas, que Mallorca no es ni ha sido nunca esclavista. No es lo mismo hacer uso de esclavos que ser esclavista. Para los que nos escuchen, ¿qué significa esto? Que tu trabajo, la extracción de materias primeras, de trabajos de servicios, todo esto no está basado en mano de obra esclava. Está basado en mano de obra local. Sí que hay ayuda de mano de obra esclava. Por ejemplo, Roma era esclavista. ¿Por qué? Porque todo el trabajo de agricultura, pesca, cantera, minería, construcción, todo esto se basa en esclavos. Falla el esclavo, falla todo. En Mallorca no. Pero sí que existen esclavos y sí que se compran esclavos, ¿de acuerdo? Sobre todo tenemos, a finales del siglo XIV en adelante, así como por ejemplo en los primeros momentos casi no encontramos diversidad de nacionalidades. Por ejemplo, encontraríamos muchos esclavos del norte de África en el siglo XIII y de Granada, sobre todo. Recordemos que todavía sigue existiendo el reino de Granada. Después, a partir de finales del XIV en adelante, encontraríamos de cualquier nacionalidad actual que podáis imaginar de la cuenca del Mediterráneo, encontraríamos griegos, turcos, sardos, albaneses, incluso encontraríamos ya más de Europa Oriental, rusos, también encontraríamos de la actual Georgia, de casi cualquier sitio que podáis imaginar, ¿de acuerdo? Tenemos que pensar que una parte de los esclavos vive en el campo y otra parte en la ciudad. Os puedo asegurar que ni unos ni otros lo pasaban bien, y lo veremos. Ni uno ni otro lo pasaba bien. Sí que de manera fortuita, y esto tenéis que entenderlo, es decir, no por buen rollo del amo, de manera fortuita la mujer tenía la posibilidad de no pasarlo tan mal. No de estar bien, sino de no pasarlo tan mal. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, es decir, al hombre le podías explotar físicamente de una manera muy superior a la mujer. Sin desgastarlo, te lo vas cargando y dejándolo a cero, ¿vale? Pero físicamente el hombre puede aguantar mucha más caña. Sí, entonces, en el campo había más abundancia de hombres. La mujer normalmente se destinaba o a la casa de posesión, en el caso del campo, o a la casa señorial, en el caso de la casona, en el caso de Palma. Palma, que desde ahora me referiré ciutat, porque en época medieval no sé, nadie le llamaba Palma, era ciutat de Mallorca. Entonces, esto hacía que la mujer pudiera estar algo mejor, porque se le daban tareas mucho más light. Costura, limpieza, atendimiento del señor y tal. Entonces no estaba, pero bueno, eso no quita que durmieran en camas de paja, ¿de acuerdo? O sacos rellenos de paja, o que incluso estuvieran muchas veces atadas con grilletes o cepos de hierro, tanto hombres como mujeres.
¿Qué edades? Sí, vosotros me vais interrumpiendo y preguntando, ¿eh? Si os ahora mismo estoy ahí metido en la historia y... Vale. Yo continúo, vosotros interrumpís, por favor. Sí. ¿Qué edades nos podríamos encontrar para que veáis cuáles eran los perfiles más valorados? Más de un 50% estaban entre 21 y 50 años, es decir, encontraríamos una mayoría de esclavos jóvenes, como he dicho, lo que se busca, mano de obra joven, que puedas desgastar a largo plazo. Predominio sobre todo de entre 21, de este 100% de 21 a 50, la mayoría serían de entre 21 y 35. Después tendríamos un 30% que serían menores de 18 años, o Bords, que se llamaban, y vosotros diréis, ¿qué son Bords? Bueno, pues Bords eran o bien hijos de un esclavo en cautividad, o hijos de esclavo en cautividad que no era cristiano y que no estaba bautizado, era un Bord, o hijo de esclavo en cautividad o no bautizado, un Bord. Estos eran la minoría. Nombres, claro, ¿cómo se llamaban los esclavos? Pues os hará gracia saber que a los esclavos les ponían nombres mallorquines, ¿de acuerdo? Pero los diferenciaban con un sobrenombre, porque claro, en una misma casa podías tener 5 o 6 Cristófols, 4 o 5 Pérez, Joanes, Magdalenas, perdón. Pero sus nombres de pila pues podían ser Ali, Jock, Kafa, Malik. Algunos no les cambiaban el nombre, se lo mantenían. Pero lo normal es que tú fueras a una casa que tenía esclavos y tuvieran nombres mallorquines, a pesar de que las nacionalidades eran totalmente diversas. Y entramos, digamos, a lo que a lo mejor os estáis preguntando los que nos oís, y es ¿quién tenía esclavos? Porque hemos dicho que la gente tiene esclavos, pero Mallorca no es esclavista, es decir, la economía mallorquina no se basa en los esclavos, aunque es una parte de la economía que existe y se hace uso de ella. ¿Quién tiene esclavos? Evidentemente, si empezamos desde abajo, el grueso de la población, que es campesinos en el campo y artesanos, menestrals en las villas y en la ciudad, que es el grueso, no lo olvidemos, es el grueso de la población. Esta gente no tiene recursos para comprar esclavos. Aún así encontraríamos casos en que sí, que hay algunos artesanos que tienen algún esclavo, que hacen dinero y que tienen algún esclavo, pero es raro, no es lo normal. ¿Quién suele tenerlo? Ciudadanos. Ciudadanos es, aparte de ser un partido político liderado por Boba Fett, quien siga Star Wars se entenderá la broma. Sí. Ciudadano, ¿a quién se considera ciudadano? Es decir, todos son ciudadanos, pero el estatuto de ciudadano se refiere a aquel ciudadano que no es ni mercader, ni aristócrata, ni artesano, que tiene cierta preparación y es ciudadano, cierta preparación académica me refiero, se le considera ciudadano, por un cirujano, un farmacéutico y tal, que más o menos no es rico, pero bien posicionado y tal, es un ciudadano. Pues un ciudadano ya puede tener esclavos, se lo puede permitir. Encontraríamos entre 2 o 3 esclavos por ciudadano, se lo podían permitir, sobre todo los que tienen propiedades con viña. Antiguamente, bueno, se sigue haciendo, pero antiguamente la viña ya ha existido desde época romana prácticamente, que fueron quienes la introdujeron. Y después pasaremos a los mercaderes medios. Los mercaderes medios ya sí que tienen entre 9, 10, 11 esclavos. El mercader, pensad que es una de las personas que tiene más posibilidades de enriquecerse, digamos, de no estar siempre estancado en su estamento. Y aunque sorprenda, pasamos a los aristócratas, que no son ni de lejos los que más esclavos podían tener, aunque sorprenda. Un noble podía tener 6, 9, 10, 12 esclavos, pero no muchos más. ¿Quién puede permitirse como una escuadra de esclavos importante? Los mercaderes que se han forrado, es decir, el mercader que se forra supera al aristócrata. Esto tenemos que tenerlo claro. El mercader es un poco el burgués, lo que se conocerá más adelante como el burgués, es decir, el que invierte, el mercader que tiene la posibilidad de invertir, y a algunos les va mal, pero a algunos les va bien, a la larga superan las posesiones, el patrimonio de un aristócrata. ¿Por qué? Ahora me he desviado un poco del tema, pero bueno, está bien claro. El aristócrata no invierte, va traspasando el patrimonio de padres a hijos. Por eso siempre intentan mantener esta endogamia de casarse entre las mismas familias y que todo pase el primogénito y tal. El mercader que invierte y se hace rico supera al aristócrata. Se han dado casos de mercaderes en Mallorca que tienen hasta 20 esclavos, porque pensad que el mercader sí que, aparte de así como el aristócrata tiene la casona, la casa señorial en la ciudad y posesiones en el campo, el mercader igual, el mercader que se hace rico tiene la casa en ciudad y también tiene viñas y tiene campos, incluso más grandes, incluso con más extensión que el del aristócrata. ¿Qué puede valer un esclavo? ¿O qué valía un esclavo? Pues claro, como hemos dicho al principio, el más cotizado es el joven, entre 20 y 30 años.
A partir de 40 años ya se considera, imaginaos que hoy en día 40 años consideramos que es una persona joven, que está en buen estado físico, pues claro, les daban tanta caña que a los 40 años en aquella época se consideraba que ya no valías tanto, y de 40 años para arriba el precio baja increíblemente, hasta el punto que los viejos, y viejos estamos hablando de 50 años para arriba, muchas veces eran gratis. Una pregunta. Sí, la esperanza de vida me imagino que sería más baja, ¿no? Sí, es muy interesante esta pregunta. Respondiendo, sí, era más baja la esperanza de vida, pero las estadísticas engañan muchísimo. Y me explico. Sí es más baja la esperanza de vida, hoy en día sí más o menos estamos de acuerdo en que se baraja en 75 años aproximadamente la esperanza de vida actual. Antiguamente era mucho menor, como he dicho, a partir de 50 años para arriba se considera que una persona ya está entrando en la senectud, digamos. Vale. Pero, entonces sí, pero no perdamos de vista que las estadísticas engañan. ¿Por qué? Porque como en época medieval y moderna, incluso mucho más adelante, no existe los avances médicos que hay hoy en día, hay muchísima mortalidad. ¿Qué ocurre? Que cuando haces las cuentas, la mortalidad... Ya no se tiene en cuenta, ¿no? Claro, la mortalidad tapa toda la gente que sí que llegaba a edades muy avanzadas. Entonces te sale que, bueno, que la media es 40 y pico, 50 y pico. Y dices, ostras, nadie pasaba de 50. No es así. Es decir, hay que tener en cuenta esto, que sí que la media de vida es más baja porque muere mucha gente joven, pero sí que hay mucha gente que llega a 70, 80 años. Yo me imagino que las estadísticas y tal muchas veces no se tenían en cuenta la gente que moría y tal, o sea, claro. Como que no eran datos 100% reales, ¿no? No, me refiero a estadísticas hechas hoy en día con datos que tenemos, que es chungo hacerlas, no es fácil porque hay un grueso de la población que no aparece, que son mendigos, aristócratas que no contribuyen, iglesia que no contribuye, extranjeros, que no aparecen, entonces es complicado, ¿eh? Pero sí, la esperanza de vida, como dices, es más baja. Lo siento, yo como historiador... No, yo pregunto. Sí, pero que no sé contestar sí o no. Es sí que lo siento por extenderme, pero siempre es un sí o un no con una... explicación correspondiente. Sí. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo que recoge Jaume Sastre de compraventas. Por ejemplo, en Jordi, imaginaos Jordi, Cercas es Circasio. Circasio ya no existe, hoy forma parte de Rusia, da al Mar Negro, sí creo que está por encima de Albania, sería la zona que está por encima de Albania, ¿de acuerdo? Que pertenece a Rusia y antiguamente se llamaba Circasia. Entonces Jordi Cercas, de 20 años, 113 libras, se pagaba en libras antiguamente, ¿de acuerdo? 113 libras es una pasta para un esclavo, no sé qué equivalencia tendría en euros, pero yo qué sé, sería a lo mejor como si comprarse la mitad del precio de un coche o no sé, muy caro. No sé por qué me estoy imaginando el típico ruso 4x4 grande tocho. Sí, debían vale pasta, ¿sabes? Además es curioso que lo comentes porque además debía chocar porque la gente que está más acostumbrada a gente de la cuenca mediterránea, una vez que ya eran más pues igual del oriente de Europa, igual era caro más. Un tío era más exótico, norte, claro. Caro por exótico. Sí, después Stasia, griega de 20 años, 130 libras. Claro, a partir de Andreu Ros significa ruso. Los rusos, un rus era un ros, ¿no? 40 años, 60 libras. Ya baja.